Hola amigos de Letras de Café, nos honra muchísimo tener en este programa a Alberto Perdomo Cisnero, una figura fundamental en la vida cotidiana, cultural de la ciudad capital y sobre todo por sus conocimientos de la música popular, clásica y por ser un gran contertulio, una persona muy querida en las tertulias, en las peñas, en los cafés y un conocedor al dedillo de la zona colonial y de toda su evolución histórica y política. Bienvenido, Alberto. Bienvenido, Alberto. Encantado de estar con ustedes. A ver de qué conversamos. ¿Qué te parece, No, Lisa? vamos a hablar de música clásica. Sí, de música popular. Vamos a hablar de ópera. Exacto, de Y bolero. también de literatura. De literatura, del de bolero y de la vida cultural. Claro Sí, que sí, y por de supuesto. historia, sí. Alberto, bueno, te han hecho otros programas, otros podcasts, donde tú has dado cátedra de tu, sobre todo de tu memoria, pero también de tu cultura, porque tu vida ha sido la lectura, la música, disfrutar de la ciudad. Así Y prácticamente eres un duende como Freddy Ginebra de la zona colonial, porque tú naciste y te criaste en la zona colonial. Y hace mucho. Exacto. ¿Cómo era la vida cultural, o sobre todo la vida cotidiana, el día a día de la ciudad colonial, digamos, a partir de los años 40, 50, durante la era de Trujillo? Si nos ponemos en esa posición y a esa distancia en el tiempo, yo diría que la vida cultural en el entorno de la ciudad que se concentraba en la zona colonial, no perdamos de vista que la ciudad tenía en el año 50 solo 200.000 habitantes. O sea que era una ciudad muy pequeña y donde todo se concentraba prácticamente en la ciudad colonial. Pues en esa época la actividad intelectual en términos de tertulia y de encuentros, no me refiero en cuanto a producción, se concentraba virtualmente en la calle El Conde, donde había un montón de tertulias, porque la mayoría de los tertulianos vivían por ahí. Por ejemplo, figuras emblemáticas como Contín Aybar vivía en la Duarte, casi esquina Conde. Franklin Mieses Burgos en la Espaillat. Vivía en la Espaillat, a una cuadra del Conde. Y solían concurrir en los atardeceres y en las noches, en las primas noches, a las cafeterías que había en esa época, que eran más de una. Y ciertamente se hacían muchas peñas ahí, a las que yo, especialmente en los años 40, no podía asistir por la edad que tenía. Pero ya a partir de los 50, cuando era un adolescente, mediados de los 50, que todavía persistían esas peñas, dentro de lo que era posible también, dentro del régimen de Trujillo, que estaba omnipresente. Me fui acercando en calidad de oyente a muchas de ellas. Por ejemplo, Pedro René tenía una en la cafetera entre las 5 y las 6, que era el que la presidía. Era un hombre de una vasta cultura, era conversador, y asistían muchas personas que francamente valía la pena. Yo creo que en ese sentido era mayor, o por lo menos se concentraban ahí. Ahora sí las hay, son más dispersas. Había una vida cultural activa. Además, la gente se dispersaba menos, porque tú no tenías celulares ni redes, sino tú estabas atento estrictamente a lo que se publicaba, a las revistas, para estar al día. Y no existía la ciudad, el polígono central. La capital No, era ciudad menos, colonial, no, ciudad nueva, no, Gasco nada y de zona eso. universitaria ya. Nada de eso. O sea, existía Gasco en la zona universitaria y Villa Francisca. Y después fue creciendo Villa Consuelo, etcétera. Era muy poco. El aeropuerto estaba en el centro de la ciudad ahora, donde está la 27 de febrero. Sí. De manera que era una ciudad chica y se concentraba ahí. Además, los medios de transporte privados eran prácticamente nulos. O sea, No había el taxi. grueso de la población no tenía automóvil. Exacto. La clase media, por ejemplo, en los 50 no tenía automóvil. Empresas como
la corporación donde yo entré de electricidad, donde yo entré a trabajar a los 17 años, en 1955, estaba en la 19 de marzo, donde estuvo el listín después, cuando comenzó. Y todos los vehículos se paraban en la acera porque eran muy pocos. O sea, que era una ciudad muy pequeña y muy compacta. Y entonces las librerías, que sí había y buenas en los 50, estaban en los alrededores del Conde. El Instituto del Libro, Amengual, la librería de los Carías, estaban todas en ese entorno. Y claro, esos grupos intelectuales que se reunían ahí, esos eran los locales donde compraban los libros, donde se acercaban tras el libro, ¿no? Era una vida intelectual concentrada en esa calle. Yo podría decir que en aquella época todavía la poesía era más popularmente aceptada que ahora. Ya la poesía no es una lectura común del lector común. Sí. Antes sí. E incluso se publicaban poemarios, y no solamente poemarios, sino libros de poemas que compendiaban a muchos poetas para la gente tenerlo y leerlo. Antologías. Y había también como una comunión, un diálogo entre los pintores y los poetas. También, y muchos libros se publicaban con ilustraciones y viñetas de los artistas. Sobre todo la época de la poesía sorprendida. Así es. En la misma cafetera se hacían exposiciones. Sí. Y la Galería Nacional, y después, que fue posteriormente el local de Aufán, en el Conde, entre la Espaillá y la Palincado, era donde se hacían las exposiciones formales, las bienales, etcétera. De manera que también la pintura estaba ahí y los pintores estaban ahí. Era una especie de la Ribegocho, Montmartre, algo así. Era un sitio que concentraba. Era una vida muy parroquial. Era una escala, por supuesto. Una vida muy parroquial. Muy modesta. Pero ahí iban los pintores, los escritores, los poetas. Y era interesante. ¿Y los músicos dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿A dónde iban? La música en aquella época era la separación entre la música clásica y la popular era mucho más manifiesta que ahora. Es decir, la música popular se escuchaba por la radio, pues, fundamentalmente. Grabaciones que se repetían por las emisoras de radio, muy como se hace todavía. Y la música clásica, ya existía la sinfónica, que se había fundado en el 40 y 42. Y además había más músicos serios o de nivel, vamos a decir, en esa época, escribiendo música sinfónica que se ha perdido, o música de más carácter que la música estrictamente de canciones, ¿no? Sí. Bolero, etcétera. Y estaba Simó, estaba el maestro García, estaba el Ravelo, etcétera. Y los conciertos que daba la sinfónica incluían frecuentemente obras de compositores dominicanos. Había una mayor presencia en la cultura de esos músicos. Ahora eso virtualmente se disolvió. Nosotros tenemos un director de orquesta sinfónico operativo, pero compositores clásicos o que intenten hacer música clásica son cada vez menos y tienen menos oportunidad. En aquella época había más oportunidad para participar. Yo creo que, guardando las proporciones, la vida cultural en los 40, 50 era mucho más activa y ¿cómo te digo yo?, dinámica que ahora. Pero eso tiene unas posibles causas. Claro. Obviamente el ritmo del tiempo va determinando algunas cosas, pero a su juicio, ¿qué usted cree que fue que provocó todo esto? Bueno, primero, esos eran los modelos universales y latinoamericanos. Habían sus ¿cómo se llama?, sus academias, sus escuelas,
sus reuniones de intelectuales tanto en México como en Argentina, etcétera. Aquí circulaba mucho material extranjero. Aquí venía la revista por ejemplo, Siempre y otras revistas envueltas y todas las revistas mexicanas de importancia. Venía Sur, que era la revista de las hermanas Ocampo en Argentina. Buenos Aires, incluso revistas brasileñas traducidas al español. Y digamos, había como una, no voy a decir un culto, pero una aceptación en el orden social apreciable del intelectual. ¿Tú entiendes? Antes, si tú decías, es una persona culta, es una persona que tiene una gran preparación, causaba determinada admiración entre los jóvenes, etcétera. Eso se ha ido disolviendo. No es que no lo haya, pero no se percibe como se percibía en esos años. Eso es un factor. El otro factor era la propia dictadura. Sí. La dictadura, había un cerco mental de límites que tú sabías que no podías violentar, pero que te dejaba el espacio para cultivar la lectura, la poesía, la música, etcétera, que no chocaban con el régimen. Entonces yo creo que a eso se debía, que fuera más perceptible un mundo cultural en los 40, 50 y principios de los 60 que ahora. Y es curioso porque estábamos viviendo la época de la tiranía de Trujillo, donde había censura. Sin embargo, yo creo que tuvo mucho que ver con los exiliados españoles, republicanos y judíos, ese es otro que fundaron la Escuela Nacional de Bellas Artes, que enseñaron a los pintores, crearon un debate intelectual, que enseñaron. Eso fue una epifanía, exactamente. O sea, la llegada del exilio español entre el 39 y 40 produjo la sinfónica, produjo la escuela, así en términos formales, produjo la Escuela de Bellas Artes, produjo el Teatro Nacional y el Teatro Escuela, produjo el Coro Nacional. Todo eso fueron dirigidos por españoles de primera generación aquí, intelectuales. Entonces ese fue un factor importante en cuanto, sobre todo, a la organización de la producción cultural. Sí, porque se enseñó de manera académica, técnicas artísticas. Se enseñó pintura de Eugenio Fernández Granel, George Hausdorff, un montón. Bela Zanetti, Manolo Pascual. Exactamente. Y salieron Hernández Ortega, claro, Pichardo, los grandes discípulos. De pintores que son de las primeras promociones de esa enseñanza, que son que fueron sus discípulos. Sí, exactamente. Eso pasó. Además hubo otra influencia que fue la universidad, que no se percibe tanto, pero en la universidad, por ejemplo, de Santo Domingo, como ingeniería, cuando no era autónomo. De Santo Domingo, cuando no era autónomo. En la Universidad de Santo Domingo. Los profesores españoles en matemática y física, en las facultades de ciencia, fueron importantísimos. No, y de derecho. Y de derecho también. O sea que hubo una influencia decisiva en cuanto al orden. Bater Pal estuvo aquí. Sí, exactamente. Muchos profesores. E incluso, como la dictadura tiende a ser austeras y no permitir libertades en términos culturales que rocen la ruptura con los patrones conservadores, por ejemplo, una música con letra obscena o grosera, una música ruidosa sin ninguna categoría o clase musical. La radio Trujillo no permitía eso. No. ¿No entiendes? Y la propia estación del sistema, que era La Voz Dominicana, tenía, por ejemplo, un programa de ópera semanal. Toda la semana a la 1 de la tarde ponía una ópera completa explicada. ¿Es verdad? Sí, oye. Qué interesante. Ahí fue que yo aprendí a oír ópera. Sí. Y a apreciar y a valorarla. Y a apreciar y a valorarla. Sí. La hacía en esa época la Mela Gelera. Ah. Tenía un programa por la tarde. Cuando comenzó la televisión en el 52, uno de los primeros programas era un programa comentando la música clásica, que lo hacía nada menos que Simón, el maestro Manuel Simón, Cerón, o Francisco García, y no me acuerdo cuál era el tercero, pero 3 músicos de altísima calidad. O sea,
había un estímulo a la cultura y un desestímulo a la chabacanería. Sí. Eso lo vamos a conversar más detalladamente luego del primer corte. Exacto. Ustedes no se muevan, por favor. Exacto. Continuamos conversando con Alberto Perdomo Cisnero y nos quedamos en una parte de la conversación muy interesante en la que nos compartía que aquí se difundía ópera una vez a la semana. ¿De qué iba eso, Alberto? Era que las estaciones oficiales, por un lado, en este caso la estación oficial del Estado y la Secretaría de Educación, tenían planes concretos de divulgación cultural. Sí. Sí, emisión de libros, el teatro montaba obras clásicas frecuentemente y por alguna razón aprovecharon la emisora de radio de La Voz Dominicana y ahí pasaban una ópera y en cada entreacto intervenía Lamela Geller, que era el que lo hacía, alguien que después tuvo una vida deplorable. Sí. Y él era el que hacía una explicación de que esa ópera la compuso Verdi y que se trata de esto y aquello. Explicaba la secuencia de la obra, etcétera. Porque lo En más la importante es eso. Claro, O pues sea, si no- sobre todo en la etapa de iniciación, Sí. para poder apreciarlo, Claro. debe haber quien le Sí, explique. hubo una educación operística Que y le también exacto. musical. La música de una ópera refleja, por supuesto, los estados emocionales de la historia que se está contando. Exactamente. Y además esa historia se está contando en otro idioma, porque las óperas, por una razón, no sé cuál, pero apenas se traducen. O sea, Sí. si es una ópera en italiano, siempre se montará en italiano. Y se canta. Si es francesa, es en francés. Entonces el público general no conoce ese idioma. Tú puedes tener una sinopsis de la historia de Rigoletto o de cualquier ópera, fácilmente, escrita en 2 hojas. Pero al no conocer las letras, uno no se da cuenta, si no se lo explican, cómo la letra y la música, o la música responde a lo que está diciendo el cantante emocionalmente. Sí. Por ejemplo, área famosa como, qué sé yo, Nelson Dorma. Si tú sabes por qué él está cantando Nelson Dorma, por qué está diciendo esos versos, pues lo vas a entender muchísimo mejor. Sí. Desde el punto de vista de la relación que hay entre música y letra. Sí. Es Como curioso. pasa con cualquier música. Es curioso porque tú, Alberto, sin haber estudiado música, tienes mucho conocimiento, no solo de la historia de la música, sino de la teoría y de la estructura musical. Bueno, porque Conversando, y no solo de ópera, también de música clásica. Sí. ¿Cómo fue que lograste adquirir esa cultura musical y ese gusto por la música clásica en medio del auge del bolero, del merengue, todas aquellas de la cosas. música popular? Bueno, en parte a eso que te digo, de que había en la sociedad y en la capital en ese momento elementos que inducían a apreciar lo bueno, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado estaba en el plano familiar, mi abuela materna era pianista. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Y yo aprendí los rudimentos de la Sí. escritura musical y Ah, esas sí. notaciones la aprendí con ella. Y yendo a conciertos, siempre, tú y sabes, tú has sí, sido... yendo sí. siempre al concierto. Y además, porque en la música lo que necesitas es que tú te familiarices. Y entonces se hace una frontera muy grande. Si tú no frecuentas la audición de música clásica, pues no accedes a ella, punto. Es como todo. Si tú no lees a Shakespeare, pues nada, no lo leíste. ¿Tú entiendes? No lo vas a apreciar. Y qué raro que no te gustó la locución, hacer programas de radio, estudiar locución. Nunca hemos hablado de eso. Yo siempre he sido, ¿cómo te digo? Yo he sido lo que se llama un diletante. A mí me gusta disfrutar de las cosas, no hacer las cosas. Ok. A mí me gusta leer, pero no me entusiasma escribir. Ok. Por ejemplo, Sí. me gusta oír música
y comentarla así entre amigos, pero no ser un ¿cómo se llama? Un hacedor de cultura o un elemento que tiene que ver con la difusión del arte. ¿Y en qué medida esas peñas, estas tertulias, escuchando a los intelectuales, escuchando música, contribuyeron a formar tu cultura, tu imaginario, tu sensibilidad? Muchísimo, muchísimo. Por eso mismo, porque si a la música llegué por ese fenómeno, pero de mi familia primero, después de que se difundía la música, y entonces uno va derivando. Y, por ejemplo, yo le digo a muchas personas, y no me lo creen, a donde yo iba a oír música era un patio en Villa Francisca, donde vivía Aristide Inchátugue, que era otro devoto de la música clásica, y Flan Lendor, que eran gente de origen humilde en términos sociales y económicos, pero que oían música clásica en esos años. Oye, en Villa Francisca, Y tú oyes donde hoy se oye dembow, bachata. Conversábamos con Basilio en el primer corte que hicimos, que habían habían como unos brotes, como unas iniciativas, como una forma de promoción cultural, y que inició un ejercicio la Fundación Eduardo León Jiménez a través de la emisora Raíces. Duró un tiempo, pero creo que Fine Arts hace en Nuevo Centro, ¿no? Sí. De vez en cuando hace estas promociones para que la gente vaya. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, Bueno, ¿cómo es que se da esa club, dinámica? pagan una membresía. Exacto. ¿O no? Ahora, exacto, hace 3 o 4 años, o quizá un poquito más, el metro, especialmente el metro de Estados Unidos, el Metropolitan, sí. En su temporada que va de octubre a abril, siempre tiene en la tradición una tanda matiné que se hace los sábados por la tarde. Sí. Entonces, comenzaron hace 4 años a divulgar esa ópera en vivo, pero en la presencia en el escenario, es decir, no un montaje para la televisión, sino filmarla que se está montando en el propio teatro a esa hora. Okay. Como una retransmisión, como una transmisión. No, en vivo. Como una transmisión. Tú la estás oyendo en vivo. En tiempo real, sí. Sí, exacto. Entonces, lo hicieron, como la ópera no es un continuo, sino que tiene entreactos que duran relativamente tiempo. En esos entreactos que ya ellos preparan, hacen entrevistas con los cantantes, comentan cuándo se montó la primera vez. O sea, hacen una análisis y conversaciones alrededor de la ópera que están montando el compositor y los artistas y de lo que va la ópera. Y resulta de lo más entretenido. Entonces, si tú vas, eso lo comenzaron a hacer en los cines, si tú vas a esas representaciones, que al principio no iba mucha gente porque era una hora incómoda, era la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, sábado. Sí. Y además duran fácilmente de 2 a 3 horas con los entreactos. Sí, más 4 y 5. Sin embargo, hasta la última vez que yo he ido, va muchas personas. Sí. Muchas personas. Y hay muchas personas que han aprendido o han ampliado su conocimiento de la ópera por esa divulgación. Hay un público aquí cautivo. Claro. Amante de la ópera, igual que de la música clásica. En escala, eso era lo que se hacía en los 50, pero por la radio, desde aquí mismo. Pero además de eso, el libro, la literatura, la filosofía, tú eres un gran lector también. Sí, exacto. Eso ya viene especialmente por mi madre. Mi madre fue una lectora fervorosa, los 97 años que duró. Sí. Leía muchísimo, acumulaba libros. Tú lo vas a ganar, yo creo. Tú lo vas a ganar. Yo lo voy a ganar, espero. Estoy cerca ya. Sí. Pues te decía, mi madre leía mucho y tenía la casa llena de libros. Llena de libros. Entonces yo nací entre libros. ¿No entiendes? O sea, leer fue algo que yo no sé cuándo nació. Yo conservo por ahí el primer libro que ella me regaló, que ya era formato de libro, no ya tira cómica ni revista, sino un libro formal de 200 páginas, que fue la versión original de Robin Hood, que estaba ilustrada, pero realmente era la novela completa en texto. Yo lo conservo todavía, ese libro, que ella me regaló en el 47, me acuerdo, yo tenía 9 años. Entonces,
yo tenía una inducción a las letras por eso. Y como ocurre siempre, si tú les terminas reuniéndote y buscando gente de tu generación que lo hacen también, Sí. sin casi darte cuenta. Se forma como un club de lectura. Entonces, por ejemplo, un factor importante, ¿por qué me entusiasmó la filosofía? Casi por imitación, porque cuando yo tenía 15 o 16 años, Federico Enrique Graterol, una persona interesantísima y un gran divulgador también, que me llevaba un par de años, era un lector en esa época apasionado de Ortega y Gasset. Sí. Y entonces él vivía hablando de Ortega y Gasset y yo decía, pero ¿y quién es esa figura tan extraordinaria que yo no sé nada? Y comencé a comprar, por ejemplo, los libros de Ortega y Gasset. Y originalmente me leí todo Ortega y Gasset cuando no había leído a Platón, Sí. salvo El Banquete. Y luego conociste a Fernández Spencer, a Carlos Sánchez y Conocí a Sánchez, Fernández Spencer y a Tongo fui Sánchez. contertulio de él Sí, mucho que tiempo. era un filósofo y estudiante de filosofía. De mi amigo Velo Magiolo, Marcio, que fue... que era también, en esa época, como a los 20 años, él entró de corrector en el Caribe. Era de Villa Francesca también. Era de Villa Francisca. Y casi de tu también, edad, a ¿no? donde yo iba. Y de tu edad, Él más o vivía en menos. la calle Ravelo. Ujú. Sí. Y eso fue un proceso que tú no puedes precisar cómo. Probablemente tú tienes la vocación Sí. interna. Sí, claro. Sin embargo, no estudiaste filosofía, sino administración de empresa, contabilidad. Fue. No, exacto. En la universidad. Claro. Por otro lado, la vida tiene su sentido práctico. Yo lo que tenía, y como era un diletante, o sea, yo no... De eso que supuestamente sabía como aficionado, Sí. no formalmente, ¿verdad? Entonces, cuando llegó la hora de estudiar formalmente, mi papá, que era un hombre muy pragmático, me dijo, yo comencé a trabajar a los 17 años y en ese mismo año, el 56, Trujillo pasó la escuela de perito, que se dividía en 2 ciclos, un bachillerato, que es lo que tienen ahora, y un segundo ciclo de 4 cursos que no tenían carácter universitario, pero que existían. Como un estudio superior. En los estudios superiores, exactamente. Que tú te ordenabas de lo que se llamaba CPA, Contador Sí. Público Autorizado. Entonces, eso lo pasó a la universidad. Y era lo único que yo podía estudiar porque trabajaba, o sea, que tenía el día comprometido. Y porque las otras facultades, Derecho, etcétera, Medicina. Ingeniería, etcétera, eran de día. Ah, te No- obligó no a me estudiar de permitían. noche. Entonces me puse a estudiar contabilidad y terminé siendo lo más distante de un intelectual, es un contador público. Sí, sin embargo, también la historia ha sido una de tus grandes pasiones. ¿Eh? La historia dominicana, Bueno, sí, universal. porque, otra vez te ¿Con digo, cuáles historiadores te juntabas? Si tú Que te eres, influyeron. en esa época eran, digamos, entre la adolescencia y la universidad, era más literatura y filosofía que historia. Ujú. La historia comencé, yo te diría, primero por el mismo Velo Magiolo y por Carlos Esteban Davis, Ujú. que también lo conocí en esos años porque él vino al país a mitad de los 50 y trabajaba en el Caribe, que era cerca de mi casa. Y nos hicimos muy amigos. Y él se interesó mucho por la historia. Yo vivía a una cuadra y iba a su casa de, ¿cómo se llama? Nuestro más grande historiógrafo. De Mauricio, De Rodríguez de Mauricio. que vivía en la Mercedes, cerca de tu A casa. una cuadra de mi Tú vivías en la Santo Tomé y Exactamente. estaba en las Mercedes. Yo conocí a su hija, exactamente. Y por ahí, pero también todo eso es a nivel de aficionado. O sea, nunca estudié formalmente historia, ni literatura, ni filosofía. Filosofía sí, porque cuando terminé la universidad en el 60, que todavía era la Universidad de Trujillo, me inscribí en filosofía, ya porque había cambiado el trabajo y trabajaba solo hasta la 1:30 y podía estudiar filosofía. Para aprender. Y entonces comencé filosofía con una playa de profesores extraordinarios que tenía la universidad en esa época. Hice 60, 61, 62, y ya en el 63, con los disturbios que tenía la universidad, precisamente ese grupo de profesores que yo apreciaba mucho,
se pelearon, fueron de los que expulsaron de la universidad. Movimientos renovadores. Del movimiento Fundaron la renovador, UMP, etcétera. fundaron la y UMP. no concluí la carrera. Fundaron Pero la digamos que estudié formalmente 2 o 3 años, que me hizo organizar un poquito la lectura ya de la antigüedad clásica, la Edad Media, la filosofía moderna, etcétera. Pero en todo lo demás yo soy un diletante. Que he disfrutado mucho esa Gran posición. autodidacta, ¿eh? Caramba. Tú has leído mucho y eres ya como conocido como una Y persona la leída, música, como instruida. te dije, la música es mi pasión de toda la vida. Al extremo de que, como bien sabes tú, yo conozco de la música clásica, pero soy un entusiasta de bolero. Sí. Y he, digamos, estudiado, entre comillas, los textos que hay sobre la historia del bolero, la evolución del bolero, la fuente del bolero. Ha dado charla, cursos. Sí. Oíste, Lisa, de los Ahí boleros, boleros tengo latinoamericanos. una formación más organizada, pero autodidacta Sí. también. Bueno, obviamente eso se adquiere con la lectura. Eres más un musicólogo que un músico. Posible, que hay muchos músicos que no saben alguna Sí. cosa de la historia de la música. O una Y porque hay historiador de la muchos que música. solo saben, por ejemplo, de instrumentalización y esas cosas, pero de Estrictamente, teoría están... saben muy poco. Sí. Y también no se puede perder de vista, cambiando así bruscamente de tema, de que en la música popular Trujillo también la fomentó y la organizó de alguna manera. Todos los municipios dominicanos tenían una banda. Una banda de música. Sí. Y Una la retreta. mayoría de los músicos dominicanos de la época de los 60, Y- 70, incluyendo a Solano, todos nacieron de esa condición de bandas municipales. Y Claro. escuelas de Y música. escuelas de Las música. retretas. Sí. Aquí, además de tener el Conservatorio Nacional, por ejemplo, había una escuela de piano y de música en el local del Club del Mejoramiento Social que estaba ahí en el Parque Riquillo. En San Cristóbal había una escuela alta y en cada provincia había una banda y los muchachos se formaban ahí y aprendían música con música, es decir, no de oído, sino leyendo partituras, Sí. ¿no? Claro. Que es como debe ser. Además, Trujillo era un amante del De la música bailable, del merengue. bolero, del merengue. Lo convirtió en la danza la nacional, danza, porque etcétera. le gustaba. Eh, Creó la orquesta San José, la orquesta Santa Cecilia. Sí, no, la voz dominicana tenía 4 bandas, Sí. porque en la música popular la banda tiene lo que se llama una banda, es el fundamento de la música popular, especialmente en América. Las bandas eran militares, Sí. para el paso militar, y las marchas y los desfiles. Y las bandas son siempre de instrumentos de viento. No puede haber cuerda porque tú no puedes marchar tocando el violín, Sí, claro. y mucho menos el cello. Sí. Ni el Entonces, piano. tenían que ser con determinados instrumentos de viento, no con todos. Normalmente eran clarinetes, trompetas y trombones. Estaban las retretas, Entonces, de los Las parques. retretas en los parques eran con esos instrumentos. Y tanto en Estados Unidos como en el resto de América, esa estructura musical es la que ha acompañado siempre a los artistas. El jazz nació ahí. Qué interesante. Vamos a la parte que más me gusta, pero antes vamos a hacer la segunda pausa y retornamos. Continuamos conversando con Alberto Perdomo Cisneros. Ya hemos hablado de literatura, hablamos de ópera, de música clásica, hablamos de filosofía, historia, de un poquito de historia, de bolero. de música popular, del bolero, pero vamos a entrar a la parte del jazz, ¿le parece? Oh, ese palo hondo. Sí. Pero el jazz, digamos, se ha popularizado en la República Dominicana a partir de los años 70, más o menos. No, se conocía. Se conocía. En los 50 se conocía y las, digamos, estrellas del jazz de aquella época, De la época de Billie Holiday. Billie Holiday, Louis Ella Armstrong. Fitzgerald,
se conocían. ¿Quiénes eran? Incluso Armstrong vino aquí al país. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Quiénes eran los seguidores del jazz en tu época? Bueno, yo diría que la misma Ah, capa que yo te estoy mencionando, Sí. el que tenía acceso a la lectura, a la cultura, el que veía en cine, el jazz, se vendían los discos. los discos, los long playing. Sí, los long playing. Y eso era un factor para que se oyera el jazz. Y el jazz también influyó en mucho de nuestra música autóctona. Por ejemplo, el bolero cubano tiene una huella notoria del jazz. Sí, El famoso bolero, no el bolero jazz, sino ¿cómo es que llamaban los cubanos? El feeling cubano. El feeling. Era basado en el jazz. César Portillo de la norteamericano, Luz. letra y música. Porque el bolero, por ejemplo, en sus letras, cuando el bolero nació, o los primeros años de su En evolución, Cuba. era el amor era como genérico. Tú decías, había una canción que se llamaba, por ejemplo, Incertidumbre, y tú lo que cantabas era a la incertidumbre. O una canción... O Angustia. Angustia. Exacto. Siempre era el fenómeno del amor que tú querías expresar, pero genérica. No era coloquial. La canción no se refería a fulana escasamente. Sí. El bolero de feeling, copiando de la canción norteamericana, tanto la country como la del jazz, te comienza a variar ese patrón y te pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue? No sé decir. Te pregunta por algo concreto y a ti. Esa es una composición de Benny Moré. No, sí, no. él la interpreta. La interpreta. La Cantaba. composición es de Ernesto Duarte o de René Toussaint, no me acuerdo. Es de mis boleros favoritos. Ese es tu bolero. Sí. O de Pues ese es Lecuona. un bolero típico del feeling. ¿De ¿Cómo Lecuona fue? será? ¿Sería de Lecuona? No Lecuona sé era de la decirte. época que hacía canciones más ¿Cómo genéricas. fue? Esa era la época de César Esta Portillo es de la más- Luz. esta es más local. César Portillo de la Luz, a José Ahí José está, Antonio ahí- Méndez. Exacto, José Antonio Méndez. Todos esos son los cantores de ese movimiento del... Y eran negros casi todos. Chano Pozo, ellos Chano dos, Pozo, sí. cubanos, ¿no? Incluso ellos influyen después en el jazz, Ujú. porque Chano Pozo va a Estados Unidos, era Percusionista. percusionista. Es que este es un campo muy rico. Yo creo que conversamos alguna vez de que la percusión de la música latinoamericana y la norteamericana es música influida solamente por el negro, porque el indígena latinoamericano tenía una música muy pobre Ujú. que no evolucionó ni se incorporó a la música europea que vino. Ahora, en los espacios donde vino el europeo y vino el negro, es donde se ha desarrollado la música. La fusión. Brasil, La fusión. el Caribe Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos. Ujú. Entonces hay una diferencia muy interesante que mucha gente la pasa por alto, de que la cultura católica le permitía a los esclavos el uso de sus instrumentos. Ujú. La cultura protestante incorporaba al negro a los instrumentos de ellos y suprimía, de los blancos, y suprimía, porque lo consideraban parte de música de bajo nivel, de hechicería, etcétera, a los instrumentos autóctonos del negro. Por eso en la música norteamericana, incluyendo el jazz, solamente hay un instrumento de percusión, que es la batería, Sí. originalmente. Y la batería es un conjunto de instrumentos de banda que se usaba para marchar y se toca con palitos, Sí. no con la mano. Claro. Al revés, en la música latinoamericana la percusión se hace más con la mano que con palitos. El único instrumento cubano que lleva palitos, que es lo que le dicen ellos la paila o la... Los timbales, el los cencerro. los timbales son de redoblante, es el americano o el europeo. Sí. Pero después el bongo, La conga. la tambora del merengue y los miles de instrumentos que desarrollaron los africanos, que están mucho en la música brasileña, solamente están de este lado. Entonces cuando los cubanos fueron a Estados Unidos, llevaron esos instrumentos
y le llamaron la atención a los músicos norteamericanos que no la usaban. Y que de hecho no la usan en términos comunes, no usan bongón ni nada de eso. En el rock no, en el rock es guitarra. Ahora lo van batería. incorporando a medida que incorporan la música latina, pero no lo tenían. Ese es un nivel diferente de hacer la percusión, porque la música popular es muy rítmica, Sí. porque se baila, y lo que se baila tiene que tener ritmo. Tú disfrutaste la década de oro del bolero, que fueron los 50. Sí, 50 pero, y 60. pero también tú disfrutaste, 40. sí, tú disfrutaste del impacto de Gardel y del tango, Todavía, después de su muerte. sí, todavía aunque él muere en el 35, pero todavía Sí, en los 40 y 50 se oía mucho La tango. influencia de Gardel y el tango estaba muy presente en la década del 40 y los 50. Había Antes del bolero. tangueros, cantantes de tango, la gente se aprendía las letras del tango, porque las letras del tango son más ricas, más largas. Sí, y más poéticas. Más poéticas y cuentan historias también. Y la gente se lo aprendía como poema. Y, por ejemplo, Gardel, que usaba a Alfredo Lepera, que era un libretista y poeta, era el que le hacía las letras. Las letras. Y esas letras como Mi Buenos Aires querido, El día que me quiera. El día que me quiera, son impecables. Antes fue Razano y luego Lepera, sí. Sí. Pero, Alberto, no se bailaba porque el tango aquí no se podía bailar. No. El tango es muy difícil de aprender. Exacto. El bolero no tanto, el jazz tampoco. Entonces, No, ¿cuándo se que bailaba muy fácil. se bailaba aquí? Sí, Y aquí sí, lo sí. bailaban en República Dominicana. Sí, sí. ¿Y dónde? ¿En En clubes? todas partes. El bolero, la mitad del éxito del bolero es que era una música para oír que se bailaba. Sí. Suavecito. Porque la música se dividía siempre desde Europa entre la que se baila y la que se oye. Había un set en la Pero, discoteca que Lisa no llegó a verlo, de bolero para los novios, los enamorados. Exactamente. Incluso, si tú coges Europa, por ejemplo, la música que se bailaba en las aldeas, las gabotas, los diferentes tipos de danza europea que hay, se bailaban en cuadrillas, no en parejas. El primer baile formal europeo, y por eso su éxito en pareja, es el vals, en que yo bailo contigo, no que andamos en una ronda y cambiamos como en un minué, en los Luises. El tango se bailaba en pareja, pero primero era entre hombres. Entre hombres. Y luego el entre hombres y tango mujeres. se baila, pero su coreografía es muy compleja. Hay que estudiar para bailar. Para bailar. aprenderlo. Hay que tener dote casi de bailarín. Sí. Mientras que el bolero fue, y ese es su éxito, que era una canción amorosa que tú podías llevar de serenata o ponerte a oírla por el placer de oírla, pero la podías bailar. Sí. Y la podías bailar tú solo con la muchacha, porque se bailaba en pareja. Ah. ¿Entiendes? Era la oportunidad en una época que era muy morosa, muy... Para conseguir novio, ¿no? Y además para tener la oportunidad de tenerla en la mano. Cerca, sí. Que no era muy fácil. Que era una época muy distinta. Y muy romántica. Muy distinta. Porque no había, esta ciudad era una ciudad pequeña que todo se sabía. Desde que tú tenías amores con alguien, todo el mundo decía, fulana es la novia de Mengano. ¿Y eran oscuras las discotecas? Los bares. No había ni bares. Se bailaba aquí. Además, ¿cómo mandaban? Bailes familiares que eran muy frecuentes. De familia. Sí. Un chamberlain era que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Alguien, o chaperona era, alguien que vigilaba. Chaperona. Los sí. Esos eran los bailes familiares. Sí. Que, por ejemplo, cumplía años una muchacha y en su casa hacían un bailecito. Alquilaban discos, que te los alquilaban. Oye, te alquilaban el tocadisco. Oye, eso. Tú comprabas una cuanta cerveza y el hielo para ponerla en un tanque. Ajá. Y entonces hacía un bailecito en tu casa. Oye, eso. Se bailaba merengue, ¿verdad? Guaracha y bolero. No se contrataban orquestas, todavía no había orquesta. No. Eso ya era para alguien muy grande. Sí. Y para nadie contrataba orquesta. No. Y los locales de baile aquí eran muy pocos. Por ejemplo, en los años míos, en los 40 y principios de los 50, en Guivia, que tenía lo que decían el paraguas de Guivia, los domingos a la 1 iba una orquesta, que normalmente era de Luis Alberti. Cuando estaba la playa. Entonces se hacía un baile popular ahí. Cuando estaba la playa y el club de Guivia. Estaba la playa, sí. Era un baile popular, de gente del nivel bajo. Después había un local en el Conde que se llamaba La Bombonera y el
y otro más, no recuerdo, que también hacían baile los domingos. Frente al Parque Independencia había uno. En Aragua también se hacía. Frente al Parque Independencia, ¿cómo se llamaba, Pero presidente? fuera de eso, no había locales, por ejemplo, piano bar. Y mucho menos en los pueblos, ¿verdad? No existía nada de Menos. eso. No, se menos. bailaba en de los chinos. En un momento, siempre había unos chinos en cada Pueblo. un restaurante chino. Un restaurante, sí. Y se bailaba ahí. Sí. Desde esa época. Sí. Porque ahora Desde esa época. ahora es un poco más común eso de la presencia de los chinos. No, en aquella No, los época chinos de los Bonao, únicos La Vega, en restaurantes Moca. que había eran de chinos. Sí. Por ejemplo, la misma Santo Y Domingo, cafeterías, sí. todos los restaurantes importantes eran de chinos, donde se comía. Todos. El eran- Mario era famoso frente el al Parque Mario, Independencia. Por ejemplo, había uno que otro de un judío ahí por el parque, pero la mayoría eran de chinos. De chino. Y en los pueblos, sí. Bonao, La Vega, Moca, todo. Santiago. Entonces, el bolero evolucionó, el jazz evolucionó. Ahora hay unos conciertos de jazz, unas presentaciones que ya están básicamente como institucionalizadas. En Puerto Plata hay, en Sí, Jarabacoa hay. el jazz siempre tiene... Cabarete, San Los San- festivales Sajoma. de El jazz no se baila para comenzar. Es una música para huir. Por lo tanto, hay más rigor. Sí. Es una música que hay más calidad en términos musicales. Y no siempre se más canta. destreza en los músicos. Y o sea, no, los y no siempre, instrumentistas, y no siempre se canta, ¿no? y no siempre No, se por canta. supuesto. Hay más destreza en los instrumentistas, son músicos de nivel. Aquí hay 100 pianistas, pero ninguno es como Camilo, por ejemplo. No, claro. Sí. Pero el jazz siempre ha sido de una Sí, pequeña exacto, minoría, ¿no? Exacto. Porque es música para oír. Contrario al bolero, que es más popular. Sí, el bolero es más popular porque se bailaba y se oía. Sí. Y además es mucho más directo porque el bolero es el referente del proceso del amor y del enamoramiento. ¿Me entiendes? Yo te quiero, tú me quieres. O del desamor. O Desamor. más del desamor. Del ¿no? calor del cantar. desamor. Y Decía- luego viene la balada de los años ya 60, Decía, 70. Este compositor argentino, Chico Novarro, que ha Sí. escrito muchos boleros que son extraordinarios. Él decía que a la mujer que él amó le escribió una canción y a todos los que lo rechazaron o lo dejaron o lo abandonaron, 8 lo emplean. Sí. Porque Qué es más barbaridad. del desamor que... Sí. El tango también, y sobre Porque todo. y esa es otra historia, pero es que la felicidad no se cuenta. No. Sí. Lo que se cuenta son... La nostalgia, la tristeza, como, El los olor. desencuentros. Ujú. fíjate que un cuento cualquiera de hadas, por ejemplo, termina, si se casaron ya no hay más que decir. Ya. Se casaron y fueron felices. Sí. ¿Qué tú vas a contar? Ya. Y el Pero- cine, Alberto, el cine, ¿cómo era? En los cines también se hacían conciertos, se presentaban los cantantes. Sí, se presentaban artistas. Sí. Era muy común. Por ejemplo, el Olimpia. El Olimpia. Incluso el Olimpia presentó tardes de ópera. Sandro se presentó por primera vez en el país, Aquí creo que en fue en el el Olimpia. Olimpia. Bueno, era una época que no existía El teatro Olimpia, nacional. Rialto. No estaba el Teatro Nacional. No. Y luego fue Bellas Artes. Bellas Artes solamente. Y además no había nightclub. Aquí lo primero No. fueron ese que estaba en la Máximo Gómez. El Chantilly. Bellas Artes, el Chantilly. Que ahí fue donde se Los presentó lugares Rafael de por la primera feria, vez. Sí. Que ya eran espacios grandes para oír artistas populares. Ya eso fue en los 60, ¿verdad? Sí, ya eso de los muchos, después de la guerra. Ujú. Sí, antes de la guerra tampoco. Me dicen que ahí se presentó Rafael por primera vez en el 69, Aquí, en el Chantilly, el Chantilly. en la Máximo Gómez. Sí, señor. Porque el Teatro Nacional se funda en el 73, ¿verdad? 71, 73. 73. 72 a 73. Imagínate que no había una sala así, No había una sala así. El Bellas Artes Bellas Artes. Y Bellas Artes es del 56. es del 56. Sí. Ahí tocó Casals, Sí. Bellas Artes. Y en la zona colonial no había un auditorio así. No. En Palacio de las Telecomunicaciones yo creo que... Había un auditorio Creo que fue en el Palacio de las 50. Comunicaciones y se usó para música, es decir, para lo que le decían veladas musicales Ujú. y de declamación, porque todavía en esa época era un recurso popular declamar. Declamar Y poesía. la gente incluso intentaba, los jóvenes, a aprender a declamar, porque mira. tenía un factor de conquista, cautivar. de conquista, Sí, sí. de conquista. El Indio Duarte, Juan Gibre, Exacto, eran muy el mundo lo famosos. imitaba. Sí. Y entonces hacían veladas donde intercalaban poemas y canciones en ese auditorio que estaba en el Palacio de las Comunicaciones, ahí
Isabel la Católica. Y después todo eso pasó a La Voz Dominicana, que sí tenía un radioteatro y tenía también un nightclub. Claro. Sí. Pero ahí la presencia de los Trujillo era tan grande que mucha gente no iba. Petán era el jefe ahí. Por ejemplo, la clase media alta, no quería que sus muchachas fueran a La Voz Dominicana, porque había el temor de que si le gustaba Petán o a Radamés o algo, iba a tener problemas. Sí. Sí. Entonces, no había mucha vida nocturna en esos años, ¿no? Fíjate que es una enciclopedia, Alberto, y la memoria, ¿no? Que tiene, ¿no? Para contar historias, anécdotas. Yo creo que eso nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos terminó el tiempo, Alberto. Agradecerte habernos acompañado en esta interesantísima conversación y comprometerte para más adelante. Cuando Que quiera. Para muchos abordar otros otros temas, temas. otros aspectos. Alguna expresión que había en los tiempos míos, yo por hablar me pelo. A ustedes gracias por habernos acompañado. Recuerden que el programa está disponible en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita y síganos en las redes sociales para más contenido de valor como este. Nos despedimos desde Letras de Café. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se olviden de leer. Exacto. Entonces,